día de hoy, em, ya la primera prepararía es el día de hoy, la segunda va a ser el jueves de la semana que viene. Sé que su primer examen es el fin de semana que viene, si no me equivoco. Y bueno, nada, inicialmente la de la semana que viene sí sería a las 6 de la tarde. Luego podemos cuadrar las otras dos preparadorías para el segundo examen, porque son cuatro preparadorías en total para este trimestre. Em, bueno, en caso de que sea para ustedes más beneficioso que no sea un día jueves, sino sea otro día, pues también me lo pueden comentar, porque bueno, la idea es que pues puedan asistir la mayor cantidad de personas a a las preparadorías. De igual forma esto va a quedar grabado y adicionalmente yo también voy a montar las láminas luego al terminar en la sesión de la clase. Em, bueno, ahora me presento. Mi nombre es Isabela Padrón. Yo llevo 4 trimestres ya dando la preparadoría para los profesores Rudy y Urbi. Yo me gradué en diciembre del año pasado de la maestría en finanzas y soy economista de la Católica. Les dejo aquí mi correo y mi número de teléfono para que de verdad cualquier duda, inquietud acerca de las clases, acerca de la materia, de los ejercicios, de los casos, lo que sea, bueno, me lo consulten. La verdad es que siempre busco responderles, capaz no es en el momento, pero de verdad siempre busco responderles. Entonces, bueno, ahí les dejo mi número para cualquier cosa. Esta primera preparaduría va a ser acerca forwards y futuros, y la preparaduría de la semana que viene veríamos ya los swaps, que serían pues los dos temas para este primer examen. Em, ajá. Para cuando hablamos de forwards y futuros debemos considerar algunos supuestos, que son que no hay costos de transacción, que las tasas de impuestos sobre ganancias de capital son las mismas para todos los participantes del mercado, que la tasa de interés a la cual se endeudan los participantes del mercado y la tasa de interés a la cual prestan dinero es a la tasa libre de riesgo, y que los participantes de mercado aprovechan siempre las oportunidades de arbitraje que se puedan presentar. Entonces, aquí les tengo un pequeño cuadro resumen con respecto a las diferencias entre los forwards y los futuros. Lo más importante que deben tomar en consideración es que los forwards es un contrato privado entre dos partes y es mucho más informal en comparación con los futuros. Los futuros son negociados en la bolsa y son contratos estandarizados, es decir, tienen fecha, lugar, kilos o bolsas, bushels, etcétera, mientras que los forwards no son estandarizados. Adicionalmente, los forwards especifican una única fecha de entrega, mientras que los futuros tienen rangos de fechas de entrega. Los forwards son settled a la madurez, mientras que los futuros son settled diariamente. Esto lo que quiere decir es que diariamente van a haber modificaciones en el precio de los futuros. Y aquí es donde entra lo que vieron en la clase con el profesor de la cuenta de margen, el margen de mantenimiento y la llamada de margen. Como estos contratos de futuros están variando diariamente, pues en esta cuenta de margen van a haber aumentos y disminuciones en esa cuenta. Y precisamente por ello, en caso de que haya una disminución, existe la llamada de margen, y además el margen de mantenimiento, porque esta variación que existe en los precios de futuro se, em, se, sí, como que se liquida diariamente, mientras que en los contratos de los forwards esto no existe. En los forwards usualmente ocurre una entrega final de un activo, de una materia prima, etcétera, o de efectivo, mientras que en los futuros el contrato es usualmente cerrado antes de la madurez. Y estos contratos se cierran al colocar una posición contraria. Es decir, si yo estoy largo en un contrato de futuros de algodón, para yo cerrar este contrato, pues tengo que colocar la posición contraria, que sería estar en una posición corta. Y por último, los forwards, hay cierto riesgo de crédito, mientras que en los futuros no existe. En los futuros no existe este riesgo de crédito porque precisamente tienes la cuenta de margen. Y esta cuenta de margen evita que exista algún riesgo de crédito para alguna de las partes. Mientras que en los forwards esta cuenta no existe porque no son contratos estandarizados
y no están negociados en la bolsa por un ente intermediario. Pues en los forwards esto no existe. Si tienen alguna pregunta, pueden interrumpirme porque yo no tengo aquí acceso al chat. Entonces, si levantan la mano o preguntan algo en el chat, la verdad es que no lo voy a ver. Entonces, de verdad, siéntanse libres de interrumpirme, no hay ningún problema. Ok, vamos a ver ahora todas las fórmulas para poder calcular el precio de los futuros. Entonces, el precio de un futuro va a ser igual a el precio spot del activo traído a valor presente, es decir, por E a la tasa libre de riesgo por el tiempo que dure el contrato de los futuros. Luego tenemos la fórmula del contrato de futuros en caso de que se tengan ingresos conocidos, es decir, como una acción, por ejemplo, que tenemos los dividendos. Entonces, la fórmula para este contrato sería el precio spot menos el valor presente de los dividendos por E a la tasa libre de riesgo por el tiempo. En esta fórmula, el valor presente de los dividendos se resta porque tenemos que tener en consideración que si yo estoy largo en un contrato de futuros para una acción y esa acción en ese plazo de tiempo del contrato da dividendos, esos dividendos no me pertenecen a mí, le pertenecen al dueño de la acción previo al vencimiento de ese contrato. Entonces, por eso precisamente los dividendos se restan. Luego tenemos la fórmula del contrato de futuros en caso de tener un rendimiento conocido, como por ejemplo un índice, un contrato de futuros sobre el S&P, por ejemplo. Entonces, esa fórmula sería igual al precio spot del índice por E a la tasa libre de riesgo menos el rendimiento que ofrece ese índice por el tiempo. Luego tenemos el caso de un contrato de futuros en el que se sepa el costo de almacenamiento, como por ejemplo de un contrato de maíz. En este caso, como pueden ver, el valor presente de esos costos de almacenamiento se le suma. Y esto se le suma porque, al igual que con las acciones, en este caso, el maíz no lo tengo yo, lo tengo la persona que me vendió el contrato de futuros, porque yo tengo una posición larga, lo que quiere decir que yo voy a comprar maíz dentro de, por ejemplo, 3 meses. Entonces, ese maíz no lo tengo yo, ese maíz lo tiene la persona que me vendió el contrato. Por ende, esa persona debe hacerse responsable de los costos de almacenamiento durante ese periodo. Y eso trae como consecuencia que a la fórmula se le sume ese valor presente de esos costos de almacenamiento. Isabela, disculpa, Sí, ¿cómo estás? Buenas tardes. Se buenas me tardes. presentó una duda con la segunda Sí. fórmula con el valor del precio del dividendo, ¿no? Que Ajá. se está restando porque tú dices que, o sea, lo dijiste, si estás en largo, el Ujú. dividendo no es mío, sino que yo lo tengo que pagar al dueño de la acción como tal, ¿no? Y es correcto, Ujú. pero eso no es cuando es en corto, No, o sea, la posición. que yo tomo prestada la acción y pago el dividendo porque, o sea, la acción no es mía, pero no es Pero cuando, es que aquí no estamos hablando de una venta en corto, no es lo mismo. Aquí estamos hablando. por eso me confundí. Claro, una venta en corto, como tú dices, es que yo pido prestada una acción y yo la vendo. Y luego Correcto, la tengo que recomprar para devolvérsela a la persona que me la prestó. exactamente. Exactamente, eso es una venta en corto. Pero aquí estamos hablando de una posición corta sobre un contrato de futuros. Es decir, yo tengo una posición larga en un contrato de futuros a 3 meses de maíz. Sí, Quiere decir que yo dentro de 3 meses voy a comprar maíz a la persona que me vendió el contrato. Si lo sí, vemos de la forma contraria, una posición corta quiere decir que yo dentro de 3 meses voy a vender el maíz. ¿Sí me ok, entiendes? No es lo mismo que una posición corta. O sea, no es lo mismo que una venta en corto. ok. En este caso, entonces, el signo se resta Ujú. porque es como el caso contrario. Estoy haciendo Es- un contrato en largo de futuro. Exactamente, sí. Ok, Estas fórmulas que ven aquí es para cuando la posición es en largo. chévere, chévere. Ok, Gracias, Isabel. buenísimo. Por último, esta última fórmula que tenemos aquí es para calcular el valor del futuro. Esta fórmula va a ser el precio de mi futuro en el tiempo en el que me encuentre menos K.
¿K qué es? K es como mi precio de ejercicio, es decir, es el precio al que yo acordé comprar o vender un activo en específico en un tiempo determinado. En este caso, yo acordé dentro de 3 meses comprar este maíz a, no sé, por ejemplo, $50. En ese caso, esos $50 sería mi K. Y esto se multiplicaría por E menos la tasa libre de riesgo por el tiempo. En este caso serían los 3 meses. Algo importante a tomar en consideración es que el valor del futuro puede ser tanto positivo como negativo. Y esto va a depender pues de las condiciones dadas en el mercado a los diferentes tiempos en los que yo estoy calculando este valor. Este valor del precio futuro es que también permite pues esa liquidez en mi cuenta de margen. Mientras que evidentemente el precio del contrato de futuro siempre va a ser positivo. En cambio, el valor del contrato de futuros va a ser tanto positivo como negativo. Bueno, si es positivo, evidentemente es favorable para mí. Si es negativo, pues no lo es. Ahorita de igual forma les voy a explicar varios ejemplos como para que entendamos un poco más los precios y los valores de los contratos de futuro. Por ejemplo, aquí tenemos una línea de tiempo, ¿verdad? Una línea de tiempo de 3 meses. Tenemos el tiempo cero, el mes uno, el mes 2 y el mes 3. Entonces, yo tengo un precio spot en el tiempo cero, un precio spot en el tiempo uno, en el tiempo 2 y en el tiempo 3. Es decir, ¿cuál es el precio en el mercado tradicional de ese activo? Entonces, tenemos 3 preguntas. ¿Cuál es el precio futuro con fecha de entrega en T igual 3? Entonces, tomando en consideración las fórmulas que vimos, tendríamos que simplemente sustituir. Yo tengo que el precio de mi futuro en el tiempo T igual 3 o en 3 meses va a ser el precio spot de mi activo en el tiempo 3 por E a la tasa libre de riesgo de T menos T. La T mayúscula sería la fecha de vencimiento y la T minúscula sería el tiempo en el que nos encontramos. Luego, ¿cuál es el valor del contrato futuro con fecha de entrega T igual 3 en el tiempo T igual T? Aquí utilizaríamos la otra fórmula, que sería del valor del contrato de futuros, que sería el precio de mi futuro en el tiempo 3 menos el precio de ejercicio, de cierta forma vamos a llamarlo así, o el precio al que yo cuadré comprar o vender este activo por E a la menos la tasa libre de riesgo por la fecha de vencimiento menos el tiempo en el que nos encontramos. Por último, tengo cuál es el valor de K del contrato. Entonces, yo les especifiqué que K es pues ese precio al que yo voy a comprar o vender mi activo en una fecha determinada. Sin embargo, ¿cómo yo lo calculo? ¿Cómo sé cuál es ese K? Ese K me lo da el mercado, pero ¿cómo lo calcula el mercado? Entonces, yo estoy en el tiempo cero, ¿no? Y yo digo, bueno, voy a ingresar a una posición larga en un contrato de futuros. Perfecto. Yo tengo mi fórmula. El precio de tu contrato de futuro va a ser tu precio spot por E a la tasa libre de riesgo por T. Entonces, yo voy a entrar en un contrato de futuros, en una posición larga de un contrato de futuros a 3 meses de maíz. Perfecto, yo estoy en el tiempo cero y yo veo en el mercado, ok, ¿cuál es el precio del maíz dentro de 3 meses? ¿Cuál es el precio del maíz dentro de 3 meses? Eso va a ser mi K, ¿verdad? Y ese K va a ser exactamente igual a tu precio de futuro. Y va a ser igual al precio de futuro, ¿por qué? Porque en ese momento no existe otra alternativa. Es decir, el precio del maíz dentro de 3 meses es tanto. Entonces, el precio de tu futuro para comprar maíz dentro de 3 meses es el mismo, es exactamente el mismo. Entonces, ese precio en el tiempo cero y ese precio de ejercicio en el tiempo cero va a ser el mismo, ¿verdad? Pero tenemos que tomar en consideración que mi K se va a mantener a lo largo de todo el plazo del contrato, mientras que el precio de mi contrato de futuro sí va a variar. Y sí va a variar porque yo voy a tener el precio spot de ese maíz que va a ir variando, lo que va a modificar mi precio. Entonces, luego tengo el valor de mi futuro en el tiempo T, que sería mi F0 menos mi K. Como mi F0 y mi K en el tiempo cero es igual, el valor de mi contrato de futuro en el tiempo cero es cero. No sé si esto se entiende o necesitan que lo repita. Puedo volver a repetirlo sin ningún problema. Yo creo que con números la cosa se ve mejor.
Sí, sí, sí. Igual vamos a ver los ejemplos. Pero digo, porque la lógica es que yo estoy en mi tiempo cero, tengo, mira, ¿cuál es el precio del maíz dentro de 3 meses? Me dicen, por ejemplo, 50. Buenísimo, es 50. ¿Cuál es el precio de mi futuro? Para comprar maíz dentro de 3 meses es el mismo 50. O sea, no va a haber una variación porque en el mercado nos encontramos en el tiempo cero y de aquí a los 3 meses va a ser el mismo precio. O sea, va a ser, mira, tu maíz en este momento está en $50. Claro, como Perfecto. tú dices, porque no tienes otra referencia, es eso, es igual el precio. Exacto, es Por lo eso, que- es eso lo que hay en el mercado y listo, no hay más nada. No, Entonces, eso como consecuencia hace que el valor de mi futuro en el tiempo cero sea cero. Sin embargo, a medida de que vaya pasando el tiempo, tanto el precio del contrato de futuros con vencimiento a 3 meses para comprar maíz va a variar y adicionalmente el valor de mi futuro va a variar. Entonces, por ejemplo, ya pasó un mes, entonces yo digo, perfecto, yo quiero calcular el precio de mi contrato de futuros ahora. ¿Cuánto está el precio? Entonces yo digo, mira, tengo que utilizar el precio spot del maíz en ese momento y eso me va a dar ese precio del futuro, ¿no? Lo que hago es traerlo a valor presente, o sea, lo multiplico por la tasa libre de riesgo, 3 menos uno porque sería 3 el vencimiento y uno el tiempo en donde nos encontramos. Y eso entonces, ya con ese precio del futuro en mi tiempo uno o en mi mes uno, eso me permite calcular, bueno, cuál es el valor de mi futuro. Mi futuro tiene un valor positivo, tiene un valor negativo. Y este mismo ejercicio lo hacemos para el tiempo 2 y para el tiempo 3. Sin embargo, en el tiempo 3 o en el vencimiento, siempre ocurre que el precio de mi contrato de futuro a 3 meses va a ser igual a mi precio spot. Y va a ser igual a mi precio spot, ¿por qué? Porque yo digo, estoy en el mes 3 y digo, ¿cuánto es el precio del maíz en el mes 3? Es el spot. O sea, es el spot porque yo ya estoy en el mes 3. ¿Sí se entiende? Entonces, bueno, el precio de mi futuro va a ser igual a mi precio spot, porque, bueno, yo digo, ok, yo quiero un contrato de futuros con vencimiento a 3 meses, ya estoy en esos 3 meses. Entonces, como ya estoy en esos 3 meses, yo lo que hago es ir al mercado y ver en cuánto está el precio spot del maíz y ese va a ser el precio de mi futuro, porque ya estoy en el vencimiento. Luego, pues con ese precio del futuro puedo calcular mi valor del futuro y ver entonces si tengo un valor favorable o desfavorable para mí. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta y puedo seguir a los ejercicios. no, chévere, sí, pero como dice el amigo Eric, con los números lo vamos a ver más Ok, claro esta teoría, pero chévere, chévere. perfecto, ok. De igual forma, si tienen preguntas en el problema, por favor díganme y lo vuelvo a repetir. Entonces. Un trader adquiere un contrato de futuros con una posición corta sobre algodón, es decir, para vender algodón, siendo el precio futuro del algodón 50 centavos por libra. Entonces, el contrato es para la entrega de 50.000 libras de algodón. ¿Cuánto dinero ganará o perderá el trader si el precio del algodón al finalizar el contrato es 48,2 centavos por libra o 51,3 centavos por libra? Entonces, yo tengo una posición corta en el contrato de futuros y aquí me están diciendo, bueno, en esa posición corta en el contrato de futuros, tú vas a vender algodón a 50 centavos por libra, ¿cierto? Entonces, mi primera pregunta dice, ¿qué pasa si cuando llega el vencimiento, el algodón está a 48,2 centavos por libra? Bueno, como yo tengo una posición corta, eso es beneficioso para mí porque yo voy a estar vendiendo gracias a que entré en un contrato de futuros, yo voy a estar vendiendo el algodón en 50 centavos la libra, cuando en el mercado eso vale 48,20. Entonces yo lo voy a estar vendiendo más caro que si no hubiera ingresado en el contrato de futuros y lo hubiera simplemente vendido directamente en el mercado. Entonces, para yo calcular esa ganancia que yo estoy obteniendo de esa diferencia entre lo que lo estoy vendiendo en el futuro y de lo que está costando en el mercado, para una posición corta sería la diferencia entre la K, que serían mis $50 menos mi precio spot, que como dice el problema, actualmente está en 48,20. Entonces, al final mi ganancia sería $0,50 menos 0,4820 por las 50 libras.
50.000 libras, perdón, está establecido para el contrato de futuro, me da una ganancia de 900. ¿No? Entonces, es evidente que para el que tiene una posición corta es favorable el hecho de que en el mercado el precio baje, porque mira, yo entré, gracias a Dios, en este contrato de futuros, lo voy a poder vender en un precio mucho más alto que si no hubiera ingresado y lo hubiera simplemente vendido en el mercado. Pero pasa precisamente lo contrario en el caso de que el precio suba. Entonces, tú, por haber ingresado en una posición corta de un contrato de futuros de algodón, vas a estar vendiendo en 50 centavos la libra, algo que en el mercado estaba en 51,30. Entonces vas a tener una pérdida. Y esa pérdida sería, pues, de un total de $650. La diferencia que hay entre mi K y mi precio spot por los 50.000 libras. Aquí en la gráfica lo podemos ver un poco mejor. Esta es una gráfica que muestra en el eje Y la ganancia neta que voy a tener yo como trader en una posición corta de futuros, y en el eje X van a poder ver el precio spot del, del activo, ¿no? En este caso, la libra de algodón. Entonces, yo tengo aquí mi K, que son mis 50 centavos, ¿verdad? Entonces podemos ver que a medida que aumenta el precio de la libra, yo voy a estar teniendo una pérdida mayor, ¿no? Aquí tenemos, en el caso en el que bajó y tuve mi pérdida de 650. Sin embargo, a medida que disminuye mi precio spot del algodón, yo voy a estar teniendo una ganancia. ¿Ves? Una ganancia aquí, en este caso de 900. No sé si tienen alguna duda hasta acá. Y si ven por qué existe pues una ganancia y una pérdida en los distintos casos. Sí, chévere, chévere, se ve bien. Buenísimo. Perfecto. Entonces, el segundo problema dice, suponga que la tasa de interés libre de riesgo es el 10% anual con capitalización continua y que el rendimiento de dividendos sobre el índice de una acción es 4% anual. El índice se ubica actualmente en 400 y el precio de futuros para un contrato con entrega en 4 meses es de 405. ¿Qué oportunidades de arbitraje surgen? Explique paso a paso la estrategia y calcule la ganancia del arbitrajista. Entonces, aquí tenemos que ver si realmente existe una oportunidad de arbitraje. Pero ahora yo les pregunto, tomando en consideración lo que hemos visto, ¿cómo creen ustedes que nosotros podemos probar si efectivamente existe la posibilidad de arbitraje o no? O sea, ¿qué harían? O sea, yo les di varias fórmulas, ¿no? Y en este caso he aplicado una fórmula en específico. Y adicional en el problema nos están diciendo que el precio de futuros para un contrato con entrega en 4 meses es de 405. O sea, ya tendríamos ese precio. Pero ahora entonces, ¿cómo yo pruebo si existe la posibilidad o no de haber arbitraje? Tendríamos que sacar el precio del futuro en función de las restas de las tasas libres de riesgo y la tasa, perdón, y el índice de la acción. Claro, exactamente. O sea, yo tengo esta fórmula, ¿no? Que es mi fórmula cuando es un contrato de futuros sobre un activo con rendimiento conocido, ¿no? Que en este caso sería el índice. Entonces, yo tengo mi precio spot, que me están diciendo que es de 400. O sea, actualmente el índice está en 400, ese es mi precio spot. Yo tengo mi tasa libre de riesgo, que es 10% anual, y tengo mi rendimiento del índice, que es 4% anual, ¿no? Correcto. Entonces, yo tengo todos estos datos, por lo cual yo puedo calcular cuánto debería estar ese precio, ¿no? ¿Qué es lo que hago aquí? Entonces, yo compruebo, mira, me están diciendo que el contrato de futuros cuesta 405, pero ese es el precio en el que realmente debería estar. Y lo que hago es sustituir los datos. Yo sustituto cuánto está spot mi índice, la tasa libre de riesgo, el rendimiento, y yo sé que el plazo de este contrato es de 4 meses, ¿no? Entonces divido 4 entre 12, ¿no? Porque tengo los datos, los tengo anual. Entonces, eso me da que no se cumple la igualdad, es decir, el precio de contrato de futuros tiene un precio que no es acorde con la información que hay en el mercado. Entonces, tenemos de un lado algo que está subvalorado y de otro lado algo que está sobrevalorado. Entonces,
Tomando en consideración lo que me indica la fórmula y los resultados que yo obtuve, es decir, que tengo un lado sobrevalorado y otro subvalorado, ¿qué acción tomarían ustedes en este momento? Es decir, si yo me paro en el mercado y yo digo algo está sobrevalorado, algo está subvalorado, ¿qué harían ustedes en ese caso? Sobrevalorado entraría en corto y Exacto, subvalorado en largo, lo contrario. exacto. Entonces, viendo esta fórmula y sabiendo qué cosa está sobrevalorada y qué cosa está subvalorada, ¿qué harías entonces? Tomando en cuenta el precio spot 400, Ajá, sí, 208. exacto, 408. Disculpa. 408 exacto. Ujú. Evidentemente, Eh, O sea, tú ajá, tienes... no, no. y me dicen que sería 405 el precio del futuro. Ujú, Evidentemente un corto, ¿no? ¿qué No, cosa? no, te vas en largo, Sí, Exacto, ya me enredé aquí un poquito. te vas en exacto. largo. Te irías Sí, en largo en el futuro. O sea, porque tú tienes algo subvalorado, ¿no? Si algo está subvalorado, me voy a ir en largo. exacto, O sea, lo, exacto, lo voy a comprar, pues. O sea, exacto, voy a entrar en una exacto. posición de un contrato de futuros para comprar, ¿no? Claro. Perfecto. Eso con este lado. Ahora, con este lado Ok. tenemos el precio spot del índice, que es básicamente con lo que puedes jugar. Entonces, en ese Ujú. caso, ¿qué harías? En ese caso sí es el contrario, exacto. Exacto, sí, sería vender en corto, Correcto. porque está sobrevalorado. Lo que quiere decir que yo digo, mira, esto va a bajar. Entonces yo entro en una Claro. posición, o sea, yo hago una venta en corto sobre el índice porque yo, mira, esto va a bajar. Sí, me enredé un poquito y el precio spot, pero es 400 es en función del resultado. Exacto, es en función del Claro, resultado, claro. claro, claro, claro. Y tomando en consideración, pues obviamente, qué te está mostrando ese resultado, qué compone eso. En un lado es el precio del futuro y en otro lado es el precio del índice. Correcto. Entonces, lo que yo hago en el tiempo cero es que, dado que la ecuación no se cumple, el arbitrajista debería vender en corto el índice, luego va a invertir ese dinero a la tasa libre de riesgo por 4 meses y entra en una posición larga en el contrato de futuros. Este arbitrajista va a invertir ese dinero porque, bueno, no se va a quedar con el dinero en la mano sin hacer nada, porque va a entrar en esa posición larga en el contrato de futuros, mi precio. eh, perdón, va a entrar exacto en esa posición larga del contrato de futuros y va a invertir el dinero de la venta en corto, ¿no? Porque en la venta en corto lo que yo hago es pedir prestado el índice, vendo el índice, agarro ese dinero y lo invierto y entro en la posición larga en el contrato de futuros. Luego, a los 4 meses, cuando ya llega el vencimiento del contrato de futuros, primero retiro esa inversión y pago el rendimiento de dividendos. Entonces sería mis 400 por a la tasa libre de riesgo menos el rendimiento de los 4 meses, eso me da 408,08, ¿cierto? Eso es la inversión más el pago del rendimiento de los dividendos. Vence el contrato de futuros, por lo cual debo comprar el índice al precio establecido de 405. Yo entré en una posición larga en un contrato de futuros para comprar en 405 y yo tengo que comprar en 405 el índice porque yo tengo una venta en corto que cerrar. Alguien me prestó ese índice y yo lo vendí, pero bueno, me lo prestó, se lo tengo que devolver. Entonces yo cierro el contrato de futuros, compro el índice y se lo devuelvo a la persona que me lo prestó. Entonces, al final, esa ganancia, yo voy a tener una ganancia por la diferencia entre el rendimiento que me dio la inversión de ese dinero por la venta en corto, menos lo que me costó comprar el índice dentro del contrato de futuros, que es de 3,08. Entonces, ¿quedó todo claro hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿No? Ok, perfecto. Yo, una consulta, perdón, Sí, Isabela. sí. Me confundo un poco en la parte de retiro inversión y pago rendimiento de dividendos. Ujú. En este caso, em, ¿a quién le estaría pagando el rendimiento de dividendos? Eso O no me sea, queda porque claro. acuérdate que yo estoy en una posición, es lo mismo que vimos en el inicio, yo estoy en una posición larga de un contrato de futuro sobre un índice.
y ese índice genera un rendimiento y ese rendimiento es del 4% anual. Entonces, yo dije, mira, yo estoy en esta posición larga de contrato de futuro sobre un índice que me permite a mí comprar el índice dentro de 4 meses, ¿verdad? Pero dentro de esos 4 meses, ese índice va a generar un rendimiento que son los dividendos, ¿verdad? Pero ese rendimiento no me pertenece, ese rendimiento no es mío. Por ende, se le debe pagar al dueño de ese índice. Y eso lo puedes ver aquí en la fórmula. Por eso se le resta. Se le resta la Q, que en este caso sería el 0,04. ¿Sí lo ves? Sí, o sea, es que en realidad lo que estoy es descontándolo como el precio de valor presente, sería algo así, Claro, al pero valor. tienes que tomar en consideración ese rendimiento, o sea, porque tú lo estás descontando a la tasa libre de riesgo que está aquí, pero tienes que adicional tomar en consideración que ese índice te generó un rendimiento en ese periodo y que ese rendimiento de dividendos le pertenece a la otra persona. Ok, Ok, vale, vale, gracias. chévere. Entonces, luego, en este problema dice, se espera que una acción pague un dividendo de $1 en 2 meses y en 5 meses. El precio actual de la acción es de 50 y la tasa de interés libre de riesgo es 8% anual con capitalización continua para todos los vencimientos. Un inversionista toma una posición corta en un contrato forward de 6 meses sobre dicha acción. Entonces, ¿cuál es el precio del forward y el valor inicial del contrato forward? Y luego, 3 meses después, el precio de la acción es de $48 y la tasa de interés libre de riesgo es todavía 8% anual. ¿Cuál es el precio del forward y el valor de una posición corta en el contrato forward? Entonces, tenemos una posición corta en un contrato forward a 6 meses sobre una acción que actualmente está en $50. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuál es el precio del forward y el valor inicial del contrato forward? Entonces, ¿cuál creen ustedes que es la respuesta? Yo tengo esta fórmula y estos datos, ¿no? Entonces en este caso utilizo esta fórmula porque es una acción que paga dividendos, ¿no? Entonces tengo que la fórmula para mi precio del futuro es mi precio spot menos el valor presente de los dividendos por E a la tasa de riesgo por T, ¿verdad? Entonces, primero lo que yo tengo que hacer es calcular ese valor presente de los dividendos. Entonces yo tengo un dividendo a los 2 meses, ¿no? Que me lo traigo a valor presente a la tasa libre de riesgo y luego tengo otro dividendo a los 5 meses que también me lo traigo a valor presente, ¿no? Me lo traigo a valor presente 2 meses y luego 5 meses. Y eso me da que es 1,954. Entonces, el precio de mi forward va a ser mi precio spot menos el valor presente de los dividendos por E a la tasa libre de riesgo por 6 entre 12. 6 entre 12 porque sería el plazo de los 6 meses del contrato. Y eso me da un valor de 50,0068, ¿no? Que ese sería el precio de mi contrato forward. Pero ahora, yo me encuentro en el momento cero y me están preguntando cuál es el valor de mi contrato forward. Como vimos inicialmente, el valor del contrato forward sería cero. Porque ven que al calcular el precio del contrato y el precio spot, me están diciendo que el precio spot es 50. O sea, ven que se cumple lo que les dije que inicialmente el precio del contrato forward iba a ser igual al precio spot en ese momento. Y que eso me iba a dar que el valor inicial del contrato fuera cero. Entonces, es cero, pues precisamente por esta condición que les dije, porque mi F0 va a ser igual a mi K. Y sine qua non siempre va a ser así. Siempre va a ser que el valor inicial del contrato forward es cero. Sí, en el momento Sí. cero siempre va a ser cero. Siempre. Y por X, o sea, no sé, por digo algo absurdo, pero por X o por Y
con la fórmula el resultado da otro valor y el forward no da cero, o no sucede, es No, imposible. o sea, es que o sea, la fórmula Está hecha para eso. está hecha para que en el momento cero el valor de tu contrato forward sea cero. Ok, ok, ok. Chévere, chévere. Ok, la segunda pregunta me dice, bueno, yo quiero saber ahora cuál es el precio de mi contrato en el mes 3 y el valor de mi contrato en el mes 3. Recuérdense que aquí, como ya no estamos en el tiempo cero, tampoco estamos al vencimiento, esto va a indicar que van a haber variaciones en el mercado, contextos en el mercado que van a hacer que mi contrato cobre valor y que adicionalmente yo tenga un precio distinto en el precio del contrato diferente al que yo tenía inicialmente, ¿no? Entonces yo tengo el precio de mi contrato forward en el mes 3 va a ser la diferencia entre el precio spot del contrato de futuro en el mes 3 menos el valor presente de mis dividendos en el mes 3 por E a la tasa libre de riesgo por T menos T3. Entonces aquí sería el valor presente de mis dividendos en el mes 3 va a ser mi dividendo en el mes 5 porque recuérdense que teníamos dos dividendos, uno en el mes 2 y uno en el mes 5. Como estoy en el mes 3 el mes 2 ya pasó. Yo lo que tengo que hacer es traerme a valor presente el del mes 5, traerme los dos periodos, ¿no? Que por eso sería aquí 5 menos 3. Me lo traigo del mes 5 al mes 3 a valor presente y eso me da que es 0,9868. Ahora lo sustituyo en la fórmula y sería mi precio spot en el mes 3 me están diciendo que es de 48, el precio spot de mi contrato, de la acción, disculpa. Le resto el valor presente de los dividendos, ¿verdad? Sustituyo los valores en la fórmula y me da que el precio de mi contrato de forward en el mes 3 es de 47,963, ¿no? Aquí sustituimos los valores, mira, la tasa libre de riesgo y 6 menos 3 porque, bueno, 6 es el tiempo que dura, o sea, es el plazo del contrato y 3 el mes en el que me encuentro. Y luego tengo que ahora entonces calcular el valor de mi contrato forward, ¿no? Como pueden ver aquí, la fórmula es al revés, no es F3 menos K, sino K menos F3. Y esto es porque es una posición corta. Recuerden que al inicio les dije que esas fórmulas eran para una posición larga. Entonces, yo tengo que yo tengo que mi F0 va a ser igual a K, ¿verdad? Y yo ya calculé mi K, mi F0 inicialmente, que era 50,0068, ¿verdad? Entonces, yo tengo mi F3 va a ser mi K por E a la menos tasa libre de riesgo por 6 menos 3 entre 2, menos mi precio em, spot a los 3 meses, que es 48, menos el valor presente de los dividendos en el mes 3. Y eso me da que el valor de mi contrato de futuro es de 2,0034. Entonces, como pueden ver, el valor del contrato asciende debido a que la acción baja de precio y yo tengo la posición corta del contrato forward. Es decir, yo establecí que mi K o mi precio al que yo iba a vender la acción era de 50,0068, ¿no? Que lo calculé al calcular mi F0 anteriormente. Y yo tengo que ahorita el precio de mi acción en el mercado es de 48 y yo tengo una posición corta. Entonces, obviamente a mí me beneficia como ya vimos, que la acción baje de precio, porque entonces, mira, yo estoy vendiendo algo mucho más caro que en el mercado están valorando mucho más barato. Entonces, por eso mi contrato de futuro tiene un valor y tiene un valor que es positivo. Em, no sé si se entendió todo, ¿tiene alguna pregunta? Hay que verlo con más calma otra vez. O sea, lo puedo volver a repetir, no tengo ningún problema. O sea, No, yo creo que cuando uno lo va detallando paso a paso, entiende algunas cosas que a lo mejor ahorita no le queda como tan claro porque el tema de las fórmulas, al menos esta fórmula yo no la recordaba, esta fórmula no la recordaba, pero seguramente ok, cuando lo vuelva a ver, yo me aclaro, al menos yo. ok, ok.
Bueno, de igual forma me pueden escribir, mira, Isabela, sigo sin entender, por favor explícame, podemos agendar una llamada, yo no tengo ningún problema y lo volvemos a explicar. La verdad es bastante sencillo, solo es tener en cuenta, pues bueno, obviamente, la fórmula, de dónde viene la fórmula y esas cosas un poco más lógicas que les expliqué, de que bueno, en el momento inicial el valor de mi contrato es cero, mi F0 es igual a mi K. Luego, en el vencimiento, el precio de mi contrato es igual al precio spot del activo en el mercado. Esas cosas, verlas de una fórmula un poco más lógica con lo que les expliqué ahorita en la preparaduría, ¿no? Em, entonces, vamos ahora. Una consulta, Sí, Isabela. sí. En este ejemplo que acabamos de ver, Ujú. o sea, el valor del futuro es igual al subyacente llevado al futuro por la tasa libre de riesgo, ¿no? Ajá, Que es la condición que F0 es igual al subyacente, ¿no? ajá. Em, ¿qué cambia esto del ejemplo que vimos anteriormente en donde no es así y si hay una oportunidad de arbitraje? O sea, conceptualmente en el planteamiento es porque en el anterior se hizo una negociación en donde no se tenían las mismas expectativas de largo plazo o algo por el estilo. O sea, sí, como que en el problema anterior la condición, o sea, la fórmula como tal no se cumplía, en el sentido de que el mercado no estaba apreciando correctamente el precio de ese futuro y simplemente decía, mira, yo creo que esto vale o más o vale menos. Y precisamente por eso se da la oportunidad de arbitraje, porque tú dices, mira, el mercado está valorando una cosa de una forma contraria a lo que debería ser. Es decir, vamos con el O sea que ejemplo. entonces sí hay una diferencia en las expectativas de las dos partes del contrato, ¿no? Ujú, exacto, o sea, aquí. Yo lo calculo y digo, mira, realmente el precio de mi futuro debería ser de 408,08, pero en el mercado está en 405. Esto quiere decir que hay una oportunidad de arbitraje, porque no se está cumpliendo la condición. O sea, debería ser que, mira, que el precio de mi futuro sea 408,08, pero no está haciendo. Obviamente tienen que tomar en consideración que estas oportunidades de arbitraje, cuando se presentan en el mercado, y el mercado las aprecia, pues eventualmente dejan de existir, ¿no? Porque, o sea, Ujú. siempre el mercado va a ir como que vamos a decir, a la perfección, ¿no? Entonces, obviamente, se presenta en un lapso esta oportunidad de arbitraje, lo ve una persona, lo ve otra, ya llega un momento que esa oportunidad de arbitraje precisamente desaparece, ¿no? En este caso, Claro, o sea, en este último problema que vimos, eso no se presentaba. O sea, realmente existía de que se estaba valorando correctamente el contrato. vale, vale, vale. Ok. Pero entonces en definitiva no, o sea, en la práctica no siempre F0 va a ser igual al subyacente, pero a efectos de nuestra valoración sí debería ser cero porque si no estamos permitiendo o dando una oportunidad de arbitraje al mercado, Pero ¿no? ¿a qué te refieres tú al subyacente? Esto de que F0 es igual acá. Ajá, exacto. F0 es igual al subyacente capitalizado por la tasa libre de riesgo, etcétera, Claro, ¿no? o sea, cuando tú no tienes el valor de K, tu F0 va a ser tu K, que va a ser o sea, lo vas a calcular con la fórmula que ya vimos. Exacto, que sería el subyacente capitalizado por la tasa libre de riesgo, etcétera. Ajá, exacto. Sí, ok, vale, de acuerdo. Ok, Gracias. este último ejercicio que vamos a ver es sobre cobertura con contratos de futuro, ¿no? Entonces, una empresa tiene una cartera de 20 millones con un beta de 1,2 y desea usar contratos de futuro sobre el índice del S&P para cubrir su riesgo. Entonces, el precio de futuro sobre el índice es actualmente 1080 y cada contrato estipula la entrega de $250 multiplicados por el índice. ¿Cuál es la cobertura que minimiza el riesgo y qué debe hacer la empresa si desea reducir la beta de la cartera a 0,6? Entonces tenemos dos preguntas. Primero es o sea, cuántos contratos de futuro debe comprar la empresa para
eh, cubrirse, o sea, para tener una cobertura que minimice el riesgo. Y además, bueno, mira, yo quiero que ahora la beta de la cartera sea 0,6. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál va a ser mi cobertura? Entonces, para eso se utiliza esta fórmula, que n asterisco sería la cantidad de contratos sobre el índice que yo debo comprar para minimizar el riesgo, es igual a la beta de la cartera multiplicado por el valor actual de mi portafolio entre el valor actual de contratos de futuro. Entonces sería, mi beta es 1,2, el valor de mi portafolio es de 20 millones, ¿no? Que me lo dan acá, y el valor actual de mi contrato de futuro serían los 1080 por los $250, ¿verdad? Eso me da que el N asterisco o la cantidad de contratos de futuro que yo tengo que comprar es de 88,9 o de 89, ¿no? Eso es lo que me va a permitir a mí, pues, minimizar el riesgo. Yo tengo una cartera de 20 millones de dólares y para yo poder cubrirme, pues yo necesito entrar en una posición corta de contratos de futuro. No sé si lo ven, ¿no? Porque yo tengo, mira, yo tengo esta cartera de 20 millones de dólares. Entonces, en el caso de que llegara a pasar algo y el mercado cae, yo tengo esta cartera que se va a ver perjudicada, ¿no? Entonces, ¿cómo hago yo para equilibrar eso? Yo entro en un contrato de futuros en una posición corta. Y en una posición corta, ¿por qué? Porque mira, yo digo, yo quiero entrar en esta posición corta estableciendo este precio Sí, sobre el yo índice. creo que sí. Y entonces eso te va a permitir cubrirte en el caso de que haya una caída muy grande en el mercado que te afecte la posición que tú tienes en tu cartera, pero te va a cubrir esta posición que tú tienes en los contratos de futuros, ¿no? Entonces, la segunda pregunta dice, ¿qué debe hacer la empresa si desea reducir la beta de la cartera a 0,6? Entonces, para eso utilizamos perdón, esta fórmula, ¿no? Que sería que mi N asterisco sería igual a la beta que yo tengo de la cartera, que es 1,2, menos beta asterisco, que sería la beta objetivo. En este caso, mi beta objetivo es 0,6. Y eso lo multiplico por el valor del portafolio entre el valor del contrato de futuro. Entonces, al final yo tengo 0,6, que sería la resta entre 1,2 y 0,6, que casualmente da el 0,6 el beta objetivo, pero no piensen que aquí tengo que simplemente poner la beta objetivo. No, tengo que hacer la resta entre mi beta actual y mi beta objetivo. Porque ya ha habido varias personas que se equivocan con eso en el examen. Y eso lo multiplico por el valor de mi portafolio y el valor de mi contrato. Y eso me da 44,4, es decir, 44. Entonces, en el caso de que yo quiera que mi beta sea de 0,6, yo tengo que entrar a 44 posiciones cortas de contratos de futuro. Sí se entendió hasta acá? Ok, perfecto. Y bueno, al final, si ustedes quieren como que calcular cuál va a ser mi ganancia neta de esa posición, yo lo que tengo que hacer es la ganancia que voy a tener en la posición de futuros más la ganancia de mi portafolio. Obviamente, tengan en consideración que esto se va a mover en posiciones contrarias. O sea, estoy largo o sea, en las acciones, pero estoy corto en el futuro, ¿no? Y sobre el índice. Y bueno, eso sería todo por la preparaduría de hoy. Nuevamente los invito a revisarlo. En caso de que tengan preguntas, que me escriban, me hagan consultas. Yo ahorita les voy a montar la presentación y bueno, cualquier duda me comentan. Muchas gracias Gracias. por conectarse. Bueno, cualquier cosa revisan la grabación de nuevo y bueno, que tengan una feliz noche. Gracias a ti, Gracias. Isabela. Gracias, Isabela, muy Gracias. amable.